En punto de la madrugada del 8 de marzo del 2023. Sean todos bienvenidos una vez a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, mis amados amigos y hermanos, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, pueden prender las cámaras, me gustaría verles las caritas. ¿Cómo amanecen hoy? Gloria al Señor. ¿Dónde anda Alejandro, Gladivet? ¿Se fueron? No, ahí están todavía. Buenos días, Pastor Manuel, hermana Marel, Viludaria, Edelmira, Marle, buenos días. Ramoncho. Buenos días, bendiciones para todos. Amén, Julier y Adira. Oiga, Manuel, ahí hay un botoncito, denle clic para poderlos ver. Ya en un ratico lo hacemos. Ah, bueno, listo. Bueno, ¿quién se va a dejar ver? Que no veo a ninguno y me gustaría charlar con ustedes cara a cara y poder recordar que estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 23. Ya venimos hablando acerca de David huyendo del rey Saúl. Y David se encuentra con 600 personas escondiéndose en un desierto porque el rey Saúl quiere matarlo. Ya el rey Saúl ha perdido toda la cordura, se siente medroso porque Dios está respaldando a David y a él lo abandonó. Dice la palabra que el espíritu de Jehová se apartó del rey Saúl. Además de eso, estamos notando que el rey David está haciendo su labor, aunque David está haciendo su labor, aunque el rey no se lo ha pedido, no le ha dicho que lo haga, pero David cumple su función, ¿verdad? Una población llamada Keila estaba siendo atacada, ¿sí? Capítulo 23 del primer libro de Samuel, estaba siendo atacada por los filisteos. Interesantísimo, David va y la salva. Pero enseguida David llama al sacerdote. Interesante, uno de los hijos de Ahimelech había muerto porque Saúl lo mató. Y este sacerdote, oído, aquí hay dos cosas importantes. El sacerdote no ha sido ordenado, pero ya está cumpliendo su función. Y David no ha sido todavía entregado el reino, pero ya está cumpliendo su función. Y ahí fue que nos dimos a la tarea de estudiar el nicolaísmo, que son los nicolaitas. Y hablábamos eso la semana, en la clase pasada, hablábamos que Apocalipsis capítulo 2, váyanse por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 y versículo 15, o sea, la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 6, y la iglesia de Pérgamo, versículo 15, a la de Éfeso le dice, te felicito porque aborreces la obra de los nicolaitas. Pero a la iglesia de Pérgamo le dice, no me gusta que tú tienes a los nicolaitas ahí. Nótese que son dos iglesias. La una aborrece lo que Dios aborrece y la otra ama lo que Dios ama. Alguien que por favor que lea Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3, por favor.
¿Quién lo puede leer si es tan amable? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 6. Rápidamente, por favor. La Biblia más rápida al oeste, dicen por ahí. Primera de Pedro, capítulo 5, qué pena, capítulo 5, versículo 3. ¿Nada? Sí, versículo 1 al 3, por favor. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muy bien. Ese palabra no como teniendo señorío, subráyelo por favor. No como teniendo señorío. ¿Cuál es el problema? En Apocalipsis 2.6, que habla de los nicolaitas, tuvimos la definición etimológica, la clase anterior. Nico, laíta. La palabra Nico, gobernar, y la palabra laíta, de donde viene laicos, pueblo. Ustedes han escuchado hablar de que la iglesia tiene sus clérigos y tiene sus laicos. Y hay movimientos laicos muy fuertes. Pero esos movimientos laicos que tienen personas importantes, ellos no son sacerdotes, ellos no pertenecen ¿a qué? Al clero. Los clérigos son más importantes, los laicos no tanto. En Cristo Jesús no es así, porque en Cristo Jesús no hacemos diferencia. No hay diferencia entre el judío y el griego. No hay diferencia entre el hombre y la mujer. No hay diferencia entre el esclavo y el amo. En Cristo Jesús, nosotros, el Señor nos ve iguales y nos trata iguales. Ahora no vamos a confundir eso con ecumenismo. La iglesia de Éfeso, en capítulo 2, versículo 6 de Apocalipsis, le dice: tienes esto, te felicito. Aborreces la obra de los nicolaitas. Pero el problema es que en el capítulo 2, versículo 15, que ya le habla a otra iglesia, que es la de Pérgamo, versículo 12, la iglesia de Pérgamo, que la palabra Pérgamo viene de permisividad, permisividad, y gamo de la palabra matrimonio. ¿Han escuchado la palabra polígamo? Muchos matrimonios. Una persona que tiene varios matrimonios. Monógamo. ¿Han escuchado hablar de monógamo? Entonces los del mundo dicen. Otra, repetirlo de la palabra. ¿Cuál palabra, por favor? Pérgamo. Listo. Pergamo. Pergamo. Per de permisividad. Si usted lee esa iglesia, una iglesia tan permisiva que tenía la doctrina de los nicolaitas, que Dios aborrece, pero ellos no. Y gamo, matrimonio. Monógamo, un solo matrimonio. Bígamo, dos matrimonios. Polígamo, un nombre chévere en el mundo, dicen por ahí. Muchos matrimonios. ¿Quiénes somos nosotros? Somos como Pérgamo, que permitimos, por ejemplo, notes el versículo 13, donde dice: allá en esa ciudad está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. O sea, se llama cristiano, pero el trono no es de Dios, es de Satanás. Hoy no vamos a hablar de las iglesias, de las 7 iglesias. Simplemente les hablamos de que a Dios aborrece el niconaísmo. Nico, gobernar, laos, pueblo. Dios no quiere que nadie más, sino Jesucristo, gobierne su pueblo. De resto somos servidores del Señor.
Por eso Pedro dice en el capítulo 5 que los ancianos, que son los que gobernaban la iglesia, los que supervisaban la iglesia, la palabra presbíteros en griego, ancianos, presbíteros, que es el que supervisa, el que está pendiente, ¿sí? ¿Qué debe hacer? Debe apacentar la grey, cuidándola voluntariamente, con ánimo, no por ganancia deshonesta. Pero le dice, no tenga señorío. Ojo con esa palabra. No puede usted tener señorío sobre la iglesia. La palabra Señor, en su etimología, en la palabra hebrea que es Kyrios, ¿sí? Voy a escribirla aquí un momentico. Voy a escribirla mal a ver qué me da. Sí, Kyrios, K, la Y de yuca, K, Y de yuca, R, I, O, S. Esa palabra es importantísima. Es griega, perdón. Griega, Kyrios. Y la palabra hebrea, me había equivocado, dije que hebreo era Kyrios, no. Griego es Kyrios. Hebrea es Adonai. Esa palabra Adonai, esa palabra en hebreo y Kyrios en griego significa el dueño de la tierra. Entonces no ponga señorío como si usted fuera el dueño de la iglesia. No, que mire, les presento mi iglesia. ¿Cómo? Si es que esa es mi iglesia. Esos son mis discípulos. ¿Qué? Perdón, ¿de verdad eso usted está diciendo? Está equivocado. ¿Por qué? Porque usted no los compró a ellos. El que los compró fue Jesucristo. Ellos le pertenecen a Jesús. No te pertenecen a ti. Entonces es que como son míos me los voy a llevar y voy a formar rancho aparte. Te equivocas. Le pertenecen a Jesús y el rey donde los puso es esa iglesia. No se los lleve de esa congregación. Que es el error de muchos que piensan que no, me voy para otra iglesia donde sí me acepte. Mire, todas las congregaciones tienen sus errores. Hoy usted se siente bien acá, mañana se incomoda, se va a otra, lo recibe muy bien, pero después vuelve y se incomoda. Bueno, présteme atención. Kyrios, no teniendo señorío, significa que usted no es el dueño de ellos, no los manda. Miremos a Saúl. ¿Qué está pasando con Saúl en primer libro de Samuel 23? Que como él se cree el rey, que no era el rey era David, solo que David no ha recibido el reino humanamente hablando. Entonces él manda a matar en los capítulos anteriores, en el capítulo anterior, al sacerdote, al sumo sacerdote Ahimelech. Lo manda a matar. ¿Por qué? Porque usted recibió a David, usted le dio de los panes de la proposición y le dio a David la espada. Y Ahimelech le dice, pero un momento, Saúl, ¿ese no es el yerno suyo? Y además de eso, usted no lo puso como general del ejército. Todos nos dimos cuenta. Ahora que ustedes tengan un problema personal, eso es cosa de ustedes. Y mandó a llamar a Ahimelech y a sus hijos y los mató, pero un hijo logró salvarse. Y ese hijo, ¿qué se llama? Momentico, ¿cómo se llama el hijo? Se llama... Alguien que me ayude el nombre, por favor. Abiatar. Le dice, ese Abiatar llega donde David, le dice, mataron a mi papá, a mi familia. Y David le dice, véngase para acá, quédese conmigo. Porque si él me busca a mí, te busca a ti también. Quédese conmigo. Y ya David tenía un sumo sacerdote. En cambio, Saúl no tenía sumo sacerdote. Lo mandó a matar. Y el hijo de Ahimelech pasa a ser el sacerdote ahora,
pero no ha sido nombrado, no ha hecho el rito todavía. Por eso es que la palabra sumo sacerdote ahí no aparece, porque no ha sido todavía investido con el rito. Pero el problema es que ya Dios viene echando la ley hacia un lado, la viene abrogando, y para aquellos que todavía viven en la ley, están equivocados. Porque el sumo sacerdote, David le dice, vístase, póngase el efod y consulte. Y habían dos piedritas especiales llamadas Turín y Urín, que eran por los que consultaban ellos, sí y no. Entonces David le dice a Ahimelech, pregúntele a Dios, vamos a ir a conquistar a Keila para que tú nos des a los filisteos. Y le dice, sí, suba. Y aunque Dios le dice a David, suba, el pueblo, los que están con él, 600, le dicen, no, no subamos, no es que Saúl nos va a matar. Y Dios le dice, sí, suba, suba. Después viene otra pregunta, y es interesante, ¿no? Oiga, esta gente de Keila que yo la salvé, ellos me van a entregar en manos de Saúl. Y Dios le dice, sí, te van a entregar, ahora huya, váyase para otra parte. Y ahí es donde nos dimos a la tarea de extender el nicolaísmo. Gente que quiere gobernar a otro. Y que el apóstol Pedro en 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, dice, no tengan señorío sobre ellos. Tengan cuidado, sean ejemplos de la grey, de la congregación, pero no los dominen. Entonces ahí es donde viene una frase, el que quiera ser el primero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué me lo dice? Que se haga ¿qué? Vámonos. El último. No, vámonos a Marcos capítulo 9. Micrófono. Marcos capítulo 9, versículo 35. ¿Cómo? ¿Qué dijo Pastor Manuel? Marcos no, tampoco dice eso. Marcos capítulo 9, versículo 35. Ah, bueno, sí. Uno de esos es ese. Ese es uno de los significados, pero hay otro significado que el que estaba buscando. Alguien que lo lea. Léalo, por favor, si es tan amable. Voy a ir. ¿Marco qué? 9:33 al 37. ¿Quién lo lee, por favor? Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces nótese las dos respuestas, ¿no? ¿Quieren ser el mayor? Estaban discutiendo, no, es que a mí el Señor sí me quiere. A alguien que me ayude buscando, por favor, la cita donde está que la mamá de Juan y Jacobo les dijo a Jesús que mis hijos se sienten al lado de tu trono en el reino. Alguien que me lo ayude a buscar, por favor. Aquí este texto, y vamos a anotar este texto en Apocalipsis. Váyanse para Apocalipsis y anótenlo, por favor. Recuerde que estamos aprendiendo a relacionar los versículos. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, vamos a colocar este texto. Marcos, ¿qué era? Alguien que me lo diga, por favor. Se me perdió aquí. ¿Dónde lo tenía yo?
¿Quién me recuerda la cita que acabamos de leer, por favor? Marcos Marcos 9, Marcos 9, ¿qué? 31. 31. del 23. ¿Ah? ¿Me dieron? Desde el 33. Ah, bueno. 33 al 37. Y la petición de Santiago está en el capítulo 10, versículo 18 por ahí. ¿De 38. Marcos? De Santiago. Perdón, dígame bien. Sí, de las Marcos. citas. Marcos 10 desde el 35 es la petición. Vamos a buscarlo, por favor. Marcos 10, 35. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que en Marcos 9, versículo 33 al 37, listo. Y Marcos 10, ¿10 qué? 10:35. Bueno, póngale cuidado a esto. Primero ya estaban peleando, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿Sí? Te llega a Capernaum, ¿qué disputan entre ustedes? Le dice el Señor, ¿qué está pasando? No, que yo soy el más importante, que yo, Pedro, yo soy el mejor, Santiago, Juan, bueno, en fin. No, Dios me quiere más a mí. Entonces Pedro dice, no, a mí no me quiere, ¿por qué? ¿No ve que sanó a mi suegra? Entonces yo no quería, bueno, en fin. Entonces, así, ¿quién era el mayor? Y Jesús les dice, no, dos cositas. El que quiera ser el primero, sea realmente el último. ¿Cierto? Sea el siervo de todos. Y segundo, sea como un niño. Pero el problema es que siguió persistiendo la discusión. Y ustedes se dan cuenta, váyase al capítulo 9, versículo 38, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Versículo 42, ocasiones de caer. Capítulo 10, y sigue pasando el tiempo. Pero la conversación sigue ahí. ¿Se van dando cuenta? Y la conversación inmiscuyó a una persona que no pertenece al combo. Y es a la mamá de Juan y de Santiago. A ver, aquí dice que entonces Jacobo y Zebedeo, no, Mateo 20, vamos a buscar Mateo. Váyanse para Mateo 20, por favor. Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo 20, 20. ¿Quién lo lee? Ojo. Mateo 20, 20. Mucha atención a esto. Alguien les dirá a ustedes, pero ¿por qué en Mateo habla la mamá y por qué en Marcos no habla de la mamá, sino habla de Santiago y Jacobo de una vez? Ojo, Mateo fue discípulo, ¿sí? Marcos escribe la historia, pero él no está pendiente ahí. Entonces, cuando una persona escribe la historia, la escribe bajo su perspectiva. Mientras que Mateo sí está ahí mirando, él tiene más detalles. Entonces miremos que el detalle es que realmente es la mamá de Jacobo y de Juan la que se acerca a hacer la petición. Entonces les voy a recomendar que volvamos otra vez a Apocalipsis, capítulo 2, y anotemos ese versículo que es el que mejor nos da, ¿cómo se dice? Mateo capítulo 20, versículo 20. Y colóquele mamá. Mateo 20, 20. Aparece la mamá. Yo voy escribiendo así, no sé si alguno quiere hacer eso, bien pueda. Pero cuando voy a predicar ya tengo en mi Biblia todos los versículos relacionados. O sea, ya sé que cuando voy a hablar del nicolaísmo en cualquier parte de la Biblia, donde esté, digámoslo, por ejemplo, allá cuando los de Efraín se le vienen en contra de Gedeón, ¿se acuerdan? O Efraín se vino en contra de Jefté, allá en Jueces. ¿Y usted por qué? A los dos.
¿y usted por qué fue a la guerra y no nos llamó? Y a Gedeón y a usted los amenazaron de muerte. Usted tenía que llamarnos porque nosotros somos del ejército. Eso se llama nicolaísmo. Entonces mi mente ya sabe que el nicolaísmo aparece en Apocalipsis capítulo 2 versículo 6, capítulo 2 versículo 15, y tengo anotado todo sobre el nicolaísmo ahí. Entonces el nicolaísmo me lleva hacia Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3, que dice que no, los ancianos no ejerzan señorío sobre la iglesia. Y me manda a Marcos y a Mateo, donde se encuentran los textos que estamos leyendo. Así, no sé, eso es personal. Si ustedes lo quieren hacer, se los comunico. O sea, háganlo. ¿Por qué? Porque uno, cuando va a predicar, uno anda con su Biblia. Uno no lleva libretas. Entonces, hay gente que anota en una libreta y anota todo, y yo prefiero anotarlo dentro de la Biblia en los campitos que se pueda con letra chiquita. Anoto conceptos, etimología. Entonces, nicolaísmo, Nico, gobernar, laos, pueblo. Ya sé que el que gobierna el pueblo, enseguida, Señor, Adonai en hebreo, Kyrios en griego, que significa el dueño de la tierra, y hay gente que se cree el dueño de la iglesia. Entonces aquí usted no me canta, aquí usted no predica, porque es que usted no me cae bien. Que ese es el problema de la iglesia de hoy, que le prohíben a un cristiano, a un hermano, ir a otra congregación y tener contacto con ellos. Eso no está bien. Cuidado, que es que usted se alimenta aquí. Usted no puede ir a otra parte a escuchar palabra ni Biblia, porque es que yo soy su pastor. ¿Qué? El verdadero pastor es Jesucristo. Y la iglesia de Jesús somos millones. No se enseñoree del pueblo. No son esclavos nuestros. Entonces la discusión de quién era el mayor, ahora metió a un tercero, ya no es Jesús y sus discípulos. Ahora viene un extra. Alguien que lea, por favor, Mateo 20:20. Vamos a leerlo despacio. Póngale cuidado. ¿Qué dice? Voy a intentar, por favor. Dale, ¿ya estás comiendo jengibre o no? ¿Estás masticando jengibre? Yo aquí veo. No le he masticado, pero me he tomado todo más. Yo estoy a punta de jengibre y masticando para que la garganta se sane. Dale. Petición de Santiago y de Juan se llama este subtítulo. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena. Hermana Marle, ¿sí? los apóstoles no hablan guajiro, ¿is? Ese que queréis, ese es guajiro. Aquí dice: ¿qué quieres? Ay, perdón. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu... Me dio risa del guajiro. Y yo no... Mira qué tal, figúrate tú. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten en estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Hasta ahí? Sigan, por favor. Sí. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta ahí, gracias. ¿Se dieron cuenta ustedes qué es lo que está pasando? Una mamá preocupada por sus hijos, que quiere lo mejor de sus hijos, que los deja gobernar en la casa, y él es el rey de la casa, y el niño decide qué se come, qué se hace, qué televisión se ve, para dónde vamos. Todo le consultan al niño. El problema es que si tú quieres que tu hijo sea grande de verdad, tienes que enseñarle a servir. Ponlo a lavar los platos, ponlo... Yo escucho madres que me dicen, no, es que estoy muy cansada. ¿Por qué está cansada, mi hermana? No, nos acostamos tarde haciendo tareas con los niños. ¿Cómo? Esos son los padres de ahora, que los profesores le mandan tareas a los papás. En mi época, uno le tocaba hacer la tarea y la mamá no estaba encima de uno. Y uno era el que hacía los mapas, y si le quedaba mal, el encargado de decirle que estaba mal era el profesor, no era la mamá. Y uno aprendía a hacer cosas, y uno desarrollaba su mente y sus capacidades. Los padres de hoy no. Entonces, a la hora de hacer el examen, ¿a quién le hacen el examen? ¿Al papá o a los hijos? Ay, pero es que yo quiero que salga bien. Deje que su hijo se equivoque. Entonces tenemos madres que están tan cansadas porque les tocó llegar del trabajo a hacerle la comida a los niños. ¿Cómo? ¿Y el niño qué edad tiene? Porque no les enseña a hacer ellos la comida. Y que cuando usted llegue a casa ya la comida y el aseo esté hecha, la casa esté limpia, para que usted no se tenga que preocupar por eso. No les enseñamos a servir, les enseñamos el señorío. Entonces las mamis son esclavas de los niños. Mamá, tengo hambre. Ya, mi hijo, ya te voy a hacer. Estoy cansada, pero bueno, ya te voy a hacer. ¿Qué? Vaya y cocínese algo, vaya y usted hágase la comida. Ay, no, pero el niño se quema, pobrecito. ¿Cómo? Cuando uno era niño, a los 7, 6 años, ya uno ya sabía hacer desayuno, almuerzo y comida. Ya sabía barrer, trapear, arreglar la casa. A los 8 años, 9 años, uno ya sabía ir al banco a pagar recibo. En esa época uno tenía que ir al banco a hacer cola para pagar un recibo. Hay que desarrollar la capacidad de nuestros hijos. Nótese lo siguiente. La mamá llega preocupada por sus 2 bebés y llega a arrodillarse, ¿no? Postrada. ¿Qué quiere, mija? ¿Qué desea? No, pues que en tu reino, mis hijos, el uno esté a tu derecha, a tu izquierda. Nótese que ella quiere lo mejor. Y él le dice, pues eso no me compete a mí, eso le compete a mi papá. Pueden ser bautizados con mi bautismo y beber de mi copa, que les estaba hablando del sufrimiento de él. El bautismo de Jesús en agua, además del bautismo de la sangre que fue derramada, mejor dicho, y además del vaso, de la copa. Recuerda que le decía, Padre, pasa de mí esta copa. No, te la vas a beber completa. Y así murieron ellos. Jacobo fue el primer apóstol en morir, y Juan, la manera en que murió, por allá desterrado en una isla abandonado, van a morir feo. Ah, sí, queremos. Ah, bueno, van a ver. Y les dice, de cierto les digo que van a probar de mi copa y van a ser bautizados como yo. Pero enseguida los discípulos se ponen bravos. ¿Por qué? Porque la discusión viene desde atrás. Venía desde hace días, que yo soy el mejor, y así son las iglesias, ¿no? En la iglesia siempre hay unos que se creen mejor que los otros. Yo estoy tratando ese espíritu competitivo entre mis niños, enseñándole a ellos a no competir, enseñándoles que si uno va a competir es contra uno mismo, no contra los demás, porque si usted compite contra los demás, un día usted va a llegar a ser el mejor y se va a deprimir porque no va a haber con quién competir. Mientras que si usted compite consigo mismo, la pelea nunca va a terminar, sino hasta que venga Jesucristo. Entonces esa competencia de que yo soy el mejor,
mejor, de que el Señor me llama a mí, de que el Señor me visita, de que yo tengo más dones, de que yo sé cantar, yo sé, entonces ustedes se callan y yo soy el que más, y ese es el problema de muchos pastores, que son los hombres orquestas de sus iglesias, son los que cantan, los que predican, recogen, hacen todo. El problema es que en Cristo somos un cuerpo. Y usted no puede andar en un pie más que el otro, le toca andar en los dos iguales. La gente ambidiestra sí tiene más capacidad que la gente que solamente con una mano escribe. Los jugadores, los futbolistas ambidiestros, que tanto con la derecha le pegan bien y son mejores jugadores. Pero en cambio un derecho pues para poder meter el gol tiene que engatillar la derecha y viene el defensa y ya sabe que va a engatillar y no lo deja. En cambio si es ambidiestro, por donde la ponga hace el gol. Nótese eso. Hay cristianos que no se han desarrollado porque tienen un señor en la congregación que usted no puede ir a esto, que usted no puede hacer aquello. ¿Y qué dice aquí el texto? Leamos el texto, por favor. Versículo 25. Jesús llamándolos les dice: miren, hijo, los gobernantes se enseñorean de la nación, se creen los dueños de la tierra, y los grandes ejercen sobre ella potestad. Eso está pasando en Colombia. Una senadora, Urrutia, creo que de apellido, María Isabel Urrutia, ministra del deporte, ve la corrupción y ella dice no, es que no vamos a hacer eso así, vamos a hacerlo bien hecho, y empieza a firmar contratos para ir en contra de la corrupción, a darle contratos a los que se les debe dar, cuando se da cuenta que por televisión y por Twitter que el presidente la destituyó, ni siquiera personal. No la llamó, le dijo: mire, mija, vamos a prescindir de su servicio, muy amable. No. Cuando dos ministros se dieron cuenta por Twitter, por televisión, están viendo televisión, y que me sacaron del ministerio, ya no soy ministro del deporte. Y la de cultura, creo, no me acuerdo bien. Pero esta ministra, Urrutia, y el presidente dice: los contratos que ella firmó quedan anulados. Y enseguida viene por allá otro ente y le dice: pues caballero, usted no ha pasado la orden de que ella ha sido designada, ella firmó eso como ministra, va para adelante. Y ahora hay un problema en el gobierno que no se sabe qué está pasando. Es que ese es el problema de tener un déspota como presidente, un Saúl, que va mochándole cabeza al que sea sin importar la persona. Y no sé si ustedes recuerdan que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Ahí inicia la ley. El que ama al prójimo cumple la ley. ¿Y qué tanto amor hay cuando yo me creo más que los demás? Los cantantes son más especiales que los predicadores, y a los cantantes y a los músicos se les da 1 hora de alabanza, a la palabra le dan menos de 1 hora, casi media nomás. ¿Usted puede creer eso? Le doy un consejo, pastores, si alguno me escucha: bajen a los músicos del púlpito, bájenlos de allá. El púlpito es exclusivamente para la palabra, y demoren más en la palabra que en los cánticos. Ojo, se nota ustedes que Jesús les dice: así no va a ser entre ustedes, no ejerzan señorío, potestad, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cree usted la diferencia entre nicolaísmo, líder, a un verdadero siervo del Señor? Es que en la Biblia no hay liderazgo. En la Biblia no existe la palabra líder. ¿Por qué? Porque la palabra etimológica lid, oído, lid,
de donde viene la palabra líder. ¿Qué significa líder? Anote eso o apréndaselo. Al que siguen, eso significa líder. Entonces cuando usted dice yo soy el líder, significa que a usted es el que otros le están siguiendo. Y el problema con la iglesia cristiana, ¿sabe cuál es? Que la iglesia cristiana tiene un solo líder. Es Jesucristo, nadie más. Es el único líder. Y nosotros no somos líderes, no. Nosotros somos siervos. ¿Me estoy haciendo entender? Dios no quiere líderes. Dios quiere siervos. Y esa es la diferencia de una iglesia nicolaíta, como lo es la iglesia católica, que tiene una especie de organigrama, organización, está organizada de tal manera en que todos siguen al Papa. Y como todos siguen al Papa, ¿por qué? Porque el Papa dijo que él está en el trono de Pedro y que Pedro fue el líder, el primer Papa de la iglesia cristiana. Eso no es cierto. Si ustedes leen bien la Biblia, se van a dar cuenta que a Pedro Dios lo mandó para Babilonia, o sea, no para la izquierda, que queda el occidente, donde está Roma, no, lo mandó para el oriente. A Juan Dios lo mandó para Turquía. A Pablo Dios lo mandó para Grecia. No me acuerdo si es Andrés o Mateo que lo mandó para África. Y a cada uno lo iba mandando para aquí, para allá, para allá. No estaban unos encima de otros supervisándose el trabajo. No era oído menester de Pablo o de Pedro supervisar el trabajo de otro. No, eso era del Señor. Por eso es que su servidor choca con muchas personas que quieren venir a enseñorearse. Entonces hay gente que, yo recuerdo, yo tenía 20 años creo, 22 años, cuando liberaron al pastor Enrique Gómez, que duró 6 meses secuestrado. Eso fue un boom. En Bogotá toda la iglesia eso fue un boom. Yo recuerdo que por cuestiones de vida fui a la iglesia de él y él estaba predicando, ya después de ser liberado. Y yo le pregunté a alguien, ¿quién es su pastor? Y me dijo fulano de tal. Yo le dije, ¿quién es el pastor de él? Fulano de tal. ¿Y quién es el pastor de él? Enrique Gómez. ¿Y quién es el pastor de Enrique Gómez? Dios. Y yo dije, yo quiero eso. Entonces cuando alguien viene y me dice a mí, es que usted a qué iglesia asiste. Perdón, yo asisto a la iglesia de Jesucristo, que somos millones. ¿Y quién es su pastor? Entonces me dicen así, ¿quién es su pastor? Y yo, ¿quién es el pastor suyo? Tal, y el pastor, y cuando llegan al último, ¿y quién es el pastor de él? A Jesús, ese es mi pastor. Pero ¿por qué usted tiene que tener una cobertura? Y yo le digo, ¿sabe por qué? Porque cuando yo estaba en el mundo, muriéndome, agonizándome, en delitos y pecados, y me quería suicidar, ninguno de ellos apareció. A mí vino Jesucristo y me llamó y me salvó. Y me hizo una nueva criatura, me formó. La única persona que puede decir que me enseñó Biblia es mi papá y mi mamá. De resto, ninguno. Unos me habrán enseñado unas cosas, me habrán enseñado homilética. Hay unos que quiero mucho porque me enseñaron hermenéutica. Tuve maestros muy buenos, pero no de Biblia. Los que se sentaron a comer Biblia conmigo fue papá y mamá, el resto ninguno. Los que me enseñaron toda la doctrina que tengo, no fue ¿a quién voy a seguir? El que me dijo, venga, forme esto, haga esto, y tenemos una escuela de formación bíblica integral de hace 3 años, que se han convertido más de 17 personas y prontamente Dios va a parir a 5 más. Eso lo hizo el Señor. Yo no tuve que pedirle permiso a ninguno. Por eso es que David no le tiene que pedir permiso a Saúl para ir a libertar un pueblo. Formó un ejército David y de Saúl no se lo dio. Y el capítulo 22 del 1 de Samuel fueron los afligidos,
endeudados, los quebrantados de espíritu, no fueron los grandes. Y así formó primero 400, luego 600 hombres y fue creciendo el ejército de David. Pero David no le pidió permiso a Saúl. Y ese es el problema de muchos que se han enseñoreado de la iglesia. Por eso Pedro dice, no ejerzan dominio. Dejen que la gente se desarrolle. No le diga que tiene que pedirle permiso para ir a predicar. Que invítale al hermano a una congregación de sana doctrina. No, usted no puede ir allá, usted tiene que estarse solo aquí. Cuidadito porque está en rebeldía. Eso de dónde lo sacaron. Usted no es el dueño de la iglesia. Eso le pertenece a Jesucristo. Por eso les enseño a ustedes, miren mis hermanos, cada uno de ustedes se está formando. Hay gente que no he visto hace años, por ejemplo, Luz Dari. Hay gente que no he visto como Ramón. A Willington hace años no lo veo. A muchos de ustedes más, hace un mes ni los veo. A otros hace unos días. Y ustedes se van formando. Y el Señor le abre una puerta. Usted no tiene que llamarme a mí. Hágale. Va con el Espíritu Santo. Es el único que usted necesita llevar. Lo lleva adentro en su corazón. Vaya. Imagínense, aquí hay gente que ya está dando fruto. Aquí hay gente que ya está predicando. No me llame a mí a preguntar qué tiene que predicar. Vaya y lo que el Espíritu Santo le diga, usted predica. Y que de repente por allá en otro país, donde Alejandro y David, digamos, donde Ramón, empezaron a predicar, donde Luz Dari empezaron a predicar, empezó a llenarse la gente y empezaron a congregarse. Usted no tiene que pedirme permiso. Déjese guiar por el Espíritu Santo y siga. ¿Sabe por qué hay gente que dice que tienen que pedir permiso? Porque arrastran a la gente tras de sí, no tras de Jesús. Creo que eso es Hechos 20, si no estoy mal. Hechos 20. A ver, déjenme buscar un momentico, a ver. Hechos 20. Sí, Hechos capítulo 20, versículo 30. Busquémoslo, por favor. Y le hago un llamado a todos esos pastores que están creando una empresa para la familia y que se quedan mis hijos con ella y después no, eso no es así. Hechos capítulo 20, versículo 29. ¿Quién lo puede leer, por favor, en adelante? ¿Dónde anda Alejo, que no lo veo? Gladys, ¿dónde Yadira no prende la cámara? Versículo 29 y 30. 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Para arrastrar tras sí. Y es que es mi iglesia, es mi congregación, es mi gente. No, usted está equivocado. Y mire que les dice además de eso, 3 años, dice el versículo 31, 3 años he estado con ustedes y los exhorto de noche y de día, los amonesto. No es de esos pastores que dicen, no, es que hoy no hay cita, usted no me puede llamar a esta hora. Imagínese Pablo, eran las 2 de la mañana y atendía al que fuera. Por allá Pablo predicando en la madrugada, uno se durmió y se mató y fue y lo resucitó. ¿Cómo la ven? Predicando en la... Aquí hay más de uno que no, ya, hoy es mi día de descanso, no me llame, no me hable porque hoy... ¿Qué? Manuel, ¿qué quieres decir? La cita suya le corresponde el 1 de abril a las 2 de la tarde. Sí. Se la dan para dentro de un mes, 2, 3 meses y la persona agonizando.
Ah, y usted tiene que venir a buscarme, ni vaya a creer que yo lo busco, cuando la Biblia dice que el buen pastor busca las ovejas. David, y se enojan también porque de pronto cambian de congregación o de pronto van a otra parte, entonces se les emberracan y de todo. Sí, y le dice... Demonio, que yo no sé qué. O hay gente que lleva mucho tiempo también en una congregación y de pronto tiene el deseo o el espíritu, no sé, la gracia de querer predicar la palabra y lo torpedean, le dicen que no, le ponen peros, que lo van a mandar por un lado, que lo van a mandar para otro y al fin nunca lo mandan para nada. Y por eso es que termina abriendo todo el mundo, ya abrió todo el mundo Tarantí, discúlpenme. Claro, aquí en Ciénaga hay la historia de uno que trabajó con otro y hicieron crecer esa iglesia grande. Y un día llega y le dicen a él, el pastor general le dice a él, que buen predicador y enseña, le dice, ahora vas a tener tu iglesia, sí, váyase para Santa Marta. Pero yo estoy aquí en Ciénaga hace años, no, allá en Santa Marta hágala y ahí tiene 1 o 2 familias para que comience. Y el man, ya leí la palabra para mí, y el man se queda, ¿cómo así? Si yo le he trabajado a usted años enteros, jubílese usted y yo sigo, ese era el derecho. No, es que esto le queda a mis hijos, a usted no. Esto es para mis hijos. ¿Y qué pasa? Así es la cosa, sí, le dividió la iglesia. Me llevó a los míos, dijo. Tanto el uno como el otro están equivocados. Los dos están perdidos, o sea, no hablo de que sean condenados, no, son siervos del Señor. Me les quito el sombrero, mis respetos. Pero así no se administra la congregación. La congregación no es bajo el sacerdocio levítico, que Aarón moría y sus hijos seguían y los hijos de los otros, no. Ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. No es una empresa familiar, no se maneja familiar. Pastor Manuel, ¿qué quiere decir? Espere que se está escuchando mal. Pastor Manuel, ¿ustedes lo oyen bien? ¿Ustedes lo oyen bien? No. No se oye. Apague la cámara. Apague la cámara y hable, por favor. Yo una vez fui a predicar y dice ella que los miembros que están en su iglesia, si se llegasen a ir para otra congregación, se van para el infierno, porque van bajo de una maldición. Me dijo un hermano de esa congregación así, yo le dije, ¿sabe? A mí, una pastora o un pastor me dice a mí esas palabras, le reprendo el diablo y la mando a arrepentirse enseguida. Sí, claro. Porque ella no murió por mí fue Jesucristo. Y es triste, ¿no? Triste eso. Triste, o sea, escuchar eso es que no han leído estos textos donde si usted quiere ser el primero, debe ser el último. Debe ser servidor. Por eso es importantísimo empezar a enseñarle a las congregaciones, primero, que la cena del Señor no es el domingo en la mañana, se llama cena, eso quiere decir marco temporal es de noche. Segundo, es una cena de verdad, donde primero se come. Primera de Corintios 11 dice, si tienen hambre coman en la casa, pero ahí se come, ya no es con hambre, sino por compartir. Tercero, hay una cena de pan y vino especial que se conmemora la cena del Señor. Pero recuerde que antes de tomar el pan y el vino, el Señor lavó los pies. Y todas las cenas del Señor deberían llevar el lavamiento de los pies. ¿Sabe qué enseña eso? Humildad al pastor, humildad a los disque líderes. Nosotros hemos tenido cenas donde hay gente que se hace la loca y no quiere lavar los pies. Uy, no, porque yo, qué oso, humillarme hasta allá, a cogerle los pies a un hermano y lavárselos. Y hay gente que se hace la loca y no se deja lavar los pies. Recuerden lo que le pasó a Pedro.
No, a mí usted los pies no me los lava, no es que usted esté encima de mí. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no entra al reino de los cielos. Ay, entonces la cabeza, no, deje de ser emocional, solo los pies. Por eso hay unas cosas que debemos hacer para que la vanagloria se caiga. Y cuando un pastor le lava los pies a sus hermanos, el orgullo se baja, la vanagloria se va. Porque estamos tan orgullosos de que como el hermano no me visita, entonces yo ya no le vuelvo a dar el diezmo. ¿Han escuchado eso? Y el pastor ocupado porque la congregación está creciendo y ya usted está grandote, pues voy y lo visito una vez cada 2 o 3 meses y hablamos, pero no, que quiere que toda la hermana esté ahí. Entonces no, ya no. ¿Por qué? Porque no aprendemos a ¿qué? A servir. Es que el pastor no me gusta. No es que no te guste, fue el que Dios te puso ahí. Quiero terminar hoy este tema del nicolaísmo haciendo entender que no hay líderes en la iglesia. Nosotros estamos formando siervos. Eso es lo importante de la iglesia. La iglesia forma siervos realmente. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Vinimos a ¿qué? A formar siervos. Por ejemplo, esto de todas las mañanas y todas las noches que se llama el continuo sacrificio. Porque la Biblia ¿qué dice? Primero de Crónicas 23:30, para asistir cada mañana todos los días a dar gracia y tributar alabanza a Jehová y a sí mismo. Pero la meta de Esbi es que usted aprenda a entrar por la puerta, llegue al altar del holocausto, a la fuente de bronce, después a la menorá, después a los panes de la proposición, al altar del incienso y llegue al arca del pacto. Y cuando usted llegue, usted que estamos formando siervos. Aquí es para formar siervos. ¿Quién es el que le cocina a ustedes cuando nos reunimos? El siervo. ¿Se acuerdan una vez que llegué y les dije, oigan, hoy me siento cansado, cocinen ustedes? ¿Qué dijeron? ¡Ay, no! Ya no. Y enseguida el Señor, le falta ser siervos. No hubo comida. No hubo comida ese día, porque el siervo no hizo la comida. ¡Ah, cómo le falta! Toca seguirle enseñando con el ejemplo. Y entonces el siervo se demora haciendo la comida y le caen encima. Pero qué culpa, ¿qué puedo hacer yo? Ay, ¿por qué? Porque somos nicolaitas, no es que queremos gobernar a todo el mundo. ¿Qué le queremos decir a los demás cómo hacer las cosas? Y el siervo cita una reunión a las 4. Llegan ustedes, el siervo está en la cocina desde el mediodía. Ah, pero ¿por qué no se mueve? Mire. ¿Falta de qué? De servicio. Y vinimos fue a servir. Jesús dijo, yo vine a servir. Dice, versículo 28 ¿de qué? De Mateo 20. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben ustedes por qué soy el que sirve y hace la comida y siempre lleva? Porque yo tengo ese privilegio. Ese privilegio no lo tienen ustedes. Entonces, si un día les doy el privilegio y les digo, bueno, ¿quién quiere cocinar? No, yo no, yo tampoco, yo no. Entonces no hubo comida. Imagínense, nadie se quiso ganar ese privilegio, no lo quisieron ganar. ¿Por qué? Porque no lo ven como privilegio, lo ven como esclavitud. Y no, señores, el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló, se quitó su túnica, se quitó su capa, se quitó su gloria, se hizo hombre y nos vino a servir, nos vino a lavar los pies. ¿Qué creen ustedes que tienen que hacer? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer nosotros? Laven los pies en la iglesia. Pastores, quítese la corbata, el saco.
Sean de los que ayudan a picar, a cocinar, ayudan a barrer, a trapear. No es que eso le toca a la guisa de la iglesia, a la muchacha de servicio. Quítense la unción. Eso, quítense la unción. Quisiera seguirles hablando, pero debemos terminar. Había un texto por allá creo que es 1 Corintios 12, si no estoy mal. No me acuerdo ahorita el texto, ¿cuál es? Sí, y quiero terminar leyéndolo. 1 Corintios 12. Y muchos pastores leen en los textos títulos, en la iglesia no hay líder. Uy, ese hombre está inventando una secta. No, yo no invento una secta. Es que la palabra líder no aparece en la iglesia, aparece la palabra ser siervo. Siervo. 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Qué significa eso, hermano David? Que los miembros menos decorosos son los que más se cubren, más decoro se les da, como que el pecho, los senos, las nalgas, las partes íntimas, son las menos decorosas. A esos más se tapan. A veces se le pone una blusita bien bonita, una ropa bien elegante, pero los más honrosos no se tapan la cara, la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que los hermanitos que mejor se visten son los que más necesitan realmente. En cambio, los que no andan pensando en oro, ni plata, ni en lujo, ni andan así pensando en la ropa, son los más importantes. Por eso necesitan menos decoro. Eso está enseñando ahí. Entonces el pomposo que anda con anillo de oro, cadena y tal, cuando usted lo vea diga, ese necesita más de Dios que yo. Eso es lo que está enseñando Pablo ahí. Miren, mis amados hermanos, yo sé que aquí muchos les gusta andar bien vestidos, está bien. Pero llega un momento en que se pasa, ¿no? Que la cadena oro con el nombre aquí. Uf, ¿qué? No puedo tener oro, sí, pero el nombre. No, ahorita lo ponen diamantes acá también, pues. ¿Por qué no se pone en oro el nombre de Jesucristo ahí en el cuello? Bueno, no hablemos más, porque toca irse a trabajar. Esta escuela es para formar siervos, no para formar líderes. Si alguno quiere entrar, es gratuito. Y aquí desde el siervo para abajo, todos van sirviendo. Todos cumplen una función. Todos tienen algo que hacer. Y aquí el único líder, el único importante, al único que le doblamos las rodillas, se llama Jesucristo. El que quiera venir a dárselas de importante, aquí no. Así tenga plata, así de diezmos, así no, se crea lo grande, con nosotros no. El único grande es Él. El resto todos cocinamos, lavamos, planchamos, hacemos aseo, lo que sea. Se hace. Porque la mujer no es la muchacha de servicio, es la ayuda idónea. Ella me ayuda. Bueno, cuando me case, ella me ayuda. No es mi guisa, no es mi muchacha de servicio. Vamos a dejar hasta aquí.